Vamos a empezando, ni que sean las presentaciones, y así ya cuando quede algo más, pues empecemos la charla. Bueno, primero de todo, gracias a los tres ponentes por venir, gracias a los asistentes, a los presenciales y a los de casa también, porque bueno, es un libro que me hace mucha ilusión de presentar y también especialmente a Ana María. Ana María la conocí hace muy poco a través de un curso que hicimos aquí de culturas precolombinas y era una de las ponentes, y entonces yo escuché la charla que dio, me pareció muy interesante y estuvimos hablando y coincidiendo con tu Así es. presencia aquí, pues aprovechamos para hacer esta presentación del libro que tuviste a bien de enviarme y de Agustín también de hacerlo llegar. Un libro súper interesante, la verdad yo de este mundo del chamanismo conozco muy poco, pero encuentro que es no solo un tema apasionante, sino que luego hablaremos con muchas posibilidades de aplicarlo en culturas no solo andinas o precolombinas, sino también en el mundo antiguo egipcio, con todo lo que será cultura preclásica. Por tanto, ya hablaremos. Es un libro realmente muy, muy interesante, he aprendido un montón. Pero antes de empezar con esto, dejadme hacer las presentaciones oficiales, porque imagino que más de uno y de una conoceréis a los ponentes, pero para quien no los conozca, lo digo porque tenemos entre nosotros gente de primer nivel. Sí, hombre, que no falsas modestias. Empezaremos por, si nos importa, por Agustín Pánica, editor y escritor, conocido por todos, filósofo, director de la editorial Kairos, con la que presentamos este libro, así como muchos otros que también ha escrito el mismo y otros colaboradores, que tenemos algunos también en la tienda. Él es profesor de Máster de las Religiones y Sociedades en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, así como en otros muchos másteres en universidades de Madrid, Barcelona y Girona, y que también ha colaborado con nosotros en el curso de Historia de Religiones que hacemos aquí en Arquionet. Es presidente de la Fundación Ramón y Paniker Trust, dedicado al intercambio cultural entre el sur de la India y España, y como digo, autor de numerosos libros, artículos y todo lo relacionado con la cultura, la religión y las ciencias de las religiones. Tenemos también a Victoria Solanilla de Mestre, que es una conocida también, supongo, por todos los que habéis estudiado en la Universidad de Bellaterra. Ella es doctora de Historia Antigua y Arqueología por la Universidad Central de Barcelona, profesora titular de la Universidad Autónoma, hasta su nombramiento como profesora emérita. Ha sido directora del Departamento de Arte y Museología y vicedecana de Ordenación Académica para esta universidad, y también ha sido creadora del Centro de Estudios Precolombinos, actualmente conocido como Grupo de Estudios Precolombins, del cual ahora también pues, es la directora. Y desde enero de 2012 también ha sido nombrada directora por la Europa Corpus Antiquorum Americanesium, que es un proyecto de la Unión Académica Internacional que publica materiales precolombinos existentes en Europa. Aparte, evidentemente, como investigadora, ha dado largas estancias en el extranjero y su especialidad es el mundo precolombino y especialmente los tejidos, si no voy equivocado. Por tanto, es una persona muy ilustre en su mundo y en todo el mundo académico. Y finalmente, nuestra protagonista de hoy es Ana María Llamazares, licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Metodología de la Investigación Científica e investigadora del CONICET. Asimismo, profesora de maestría en Diversidad Cultural y en Pensamiento Sistémico, fundadora de la Fundación Desde América y coautora, entre otros libros, como el que presentamos hoy, El lenguaje de los dioses, Arte, Chamanismo y Cosmovisión indígena en Sudamérica, y Del reloj a la flor del loto, Crisis contemporánea y cambio de paradigmas, y especialmente el que presentamos hoy, un libro interesantísimo del que estamos deseando oír cosas. Bueno, muchas gracias por los tres y a todos vosotros y vosotras, por tanto, al lío. ahí vamos. Como queráis, aquí Sí. no vamos a Sí. establecer protocolos o... Bueno, a mí Felipe me sugirió que hablara un poco sobre de qué va el libro. Claro, Ana María, hacer una cosa. Sí. Mejor. Mejor Ya nos vamos intercambiando, pero de momento, si no vas a hablar. Bueno, de modo que si les parece bien, arranco yo. Perfecto. Presentando un poco el libro y no solamente de qué trata este libro, sino el significado que ha tenido para mí escribir y que Editorial Kairos me lo publicara y que Victoria me acompañara. Les agradezco nuevamente porque en la primera presentación que se hizo, no en Buenos Aires, sino aquí en Barcelona, que fue en el año 2023, eh, también estuvieron como presentadores en la Casa de las Américas, fue, ¿verdad?
en la Fundación América Cataluña. Así que bueno, en esta ocasión agradecer además a Felipe Masó, a Arqueonet, que nos aloja hoy, nos da esta posibilidad de volverlo a presentar, a Victoria y a Agustín por seguir acompañándome y acompañándonos, porque es casi una pareja que he formado, cada uno forma una pareja con los libros. Y bueno, a Victoria particularmente por haberme invitado también a formar parte del GEP, del Grupo de Estudios Precolombinos, donde ahora me encuentro participando. Y gracias a eso, bueno, también fue el GEP el que propone el curso sobre culturas americanas, originarias americanas aquí en Arqueonet. Y gracias a eso, bueno, nos conocimos con Felipe, con lo cual, bueno, se va tejiendo la red de contactos y conocimientos y bueno, y Agustín por seguir fomentando también el conocimiento chamánico porque, bueno, es un tema que además la editorial ya viene publicando muchos libros, a muchos autores muy consagrados en esto. Y este año, bueno, ha renovado su confianza en mí porque va a publicar, él ya nos va a contar, ¿no? Pues sí, sí, esta es la primicia mundial. No, primicia mundial no tanto, pero bueno. Mi próximo libro, que se va a llamar Las heridas de Occidente, como le pusimos, el poder sanador del chamanismo en el mundo contemporáneo. Bueno, así que después dirás alguna cosita. Y voy a volver a agradecer en esta instancia de agradecimientos a los que han sido los prologuistas de este libro. A Constantino Manuel Torres, que es profesor emérito de la Universidad de Miami, creo que vos lo conoces, es un gran especialista en la iconografía de las tabletas de aspirar rapé psicoactivo en la cultura de Tiahuanaco. Y tuvimos la suerte de coincidir en un laboratorio sobre arte visionario en el templo de Chavín, que fue súper interesante, a raíz del cual pude también brindar estas conferencias, estas charlas o clases aquí. Y a Jorge Ronderos Valderrama, que también es profesor emérito. Somos unos... Se ve que hay algo etario, puede ver en esto, pero Jorge, bueno, nos conocemos también hace muchos años. Él es de Manizales, de la Universidad de Manizales, en Colombia. Así que ambos territorios, Perú, Colombia, territorios del jaguar. Bueno, ¿de qué va este libro? Ya que pasamos los agradecimientos. En realidad quiero decir ante todo que no es un libro exclusivamente académico, si bien puede servir también para los académicos. Sin duda es un libro que se utiliza en las cátedras, eso es un poco el feedback que yo he ido recibiendo, ¿no? de este libro. Pero mi intención... Y creo que esto también un poco favorecido por Agustín y Cairós, que en su momento me dijo, pero que no lo hagas tan estrictamente académico. Entonces me permití introducir en el prefacio y en la introducción del libro un poco esta mirada que interpela a todo aquel que percibe en el momento actual un momento de crisis, un momento de encrucijada, podríamos decir, un momento en que necesitamos todos en Occidente, todos, y acá desarrollo un poco esta tesis de que Occidente no es solamente un espacio geográfico e histórico, sino más bien es un estado de conciencia que desarrollo o amplío mucho más en el próximo libro, de modo que Occidente herido, Occidente está en términos chamánicos, podríamos decir, ha sufrido una serie de fragmentaciones, una serie de pérdidas de alma. Así se entiende una de las dolencias más frecuentes en la cosmovisión chamánica. Entendiendo el alma o las almas, porque muchas culturas conciben que no se trata solamente de un alma, como nosotros en Occidente, que lo asociamos a este concepto más individual del alma como esa parte inmaterial de la persona.
para los pueblos originarios o las culturas tradicionales puede haber más de un alma y sobre todo hay un alma personal que está siempre de acuerdo con un alma colectiva, que es el alma familiar, es el linaje, son los ancestros, pero también es la sociedad, la cultura a la cual uno forma parte y eventualmente el alma del mundo, lo que en nuestra tradición occidental se designó como anima mundi, que es un concepto que actualmente con esta revisión, ¿no?, de nuestras propias raíces del pensamiento hermético se está recuperando. De modo que parto de esta premisa, podríamos decir, de que Occidente está herido, estamos todos heridos de alguna manera por la fragmentación que ha sido como uno de los principios fundantes del paradigma de la modernidad y de Occidente como nuestro paisaje contemporáneo. Al perder partes del alma, fragmentos del alma, básicamente podríamos decir que lo que se pierde es el sentido, el sentido de pertenencia a algo mayor, a algo que nos abarca, nos contiene y nos trasciende también. Por lo tanto, lo que se produce, y es lo que estamos sufriendo, podríamos decir, es un desequilibrio, es una sensación de vacío, de falta de sentido, bueno, el famoso sin sentido o la nada, muy posmoderna, ¿no es cierto? Y entonces Occidente ¿cómo recuperar la propuesta es recuperarla a través, esta ablación de la pertenencia a lo sagrado, a esta dimensión de lo trascendente, que de alguna manera también algunos autores han llamado la chamanidad, y que yo lo recupero como concepto y lo amplío como esa capacidad que tenemos los humanos de ampliar nuestra conciencia para sentirnos partícipes y entrar a voluntad a veces y a veces no tanto en otras dimensiones y sobre todo en las dimensiones trascendentes, que es lo que de alguna forma permite encontrar, reconectar este tejido entre la psique individual y la psique cósmica, por llamarlo así, o el alma individual y el alma del mundo. Esto es lo que nos permitiría, y los símbolos de lo sagrado son los instrumentos, las imágenes como tales, lo que permitirían reconectar o retejer esa trama, podríamos decir, para recuperar una imagen muy cara a los especialistas en tejidos. Y porque además hoy yo soy, bueno, he estudiado el calendario antiguo maya y no el de Argüelles, que es más New Age, sino el otro, el Solkin. Y me gusta ver qué energía hay cada día. Y hoy es el día 1 Cat, Cat es el Nahual araña. De modo que es un día, además es luna nueva en Géminis, es un día propicio para empezar tejidos, tramas, para convocar abundancia de orden intelectual, comunicacional. Así que bueno, estamos en un día como muy propicio, ¿no?, para presentar este libro. De modo que, bueno, vaya entonces esta primera parte que le da al libro podríamos decir, una proyección más allá del campo exclusivamente de los estudios antropológicos, arqueológicos o iconográficos, y lo proyecta hacia una reflexión sobre el momento actual y la importancia de los lenguajes simbólicos. Definitivamente el arte chamánico es un lenguaje simbólico que se asienta en el fenómeno visionario, que es esta posibilidad que han explorado todas las culturas tradicionales de ampliar la conciencia, podríamos decir el expertise de los chamanes. Salir de la conciencia ordinaria a voluntad para poder regresar trayendo información o generando o haciendo sanaciones o oráculos o tantas otras funciones que cumplen los chamanes. Bueno, el libro tiene 4 partes, además de esta introducción, y ahí vamos un poco al corazón más específico del libro. Una primera parte en donde profundizo en la hipótesis de que el arte chamánico no son solamente imágenes sueltas, sino que es un lenguaje simbólico y como tal forma un sistema coherente, significativo, que tiene sus normas, sus reglas
y que las imágenes no son solamente representativas, como nosotros solemos en Occidente pensar el arte. La imagen representa algo que vimos, la vuelve a presentar, la representa, sino las imágenes como dispositivos generativos, podríamos decir, como casi instrumentos mágicos de generación, de activación de energías. Por eso las imágenes transforman, las imágenes crean mundos. Y allí viene lo de la vía imaginativa, que es un instrumento que, bueno, en Occidente moderno lo hemos también dejado muy, muy de lado, pero que en nuestras propias tradiciones occidentales, herméticas y ocultistas, está claramente trabajado como una de las vías creativas más importantes que tenemos los humanos. De modo que, bueno, el arte chamánico visionario como lenguaje simbólico, con su lógica, cómo estudiarlo, por qué hablamos de símbolos, hago un poco una historia de los estudios de este campo, que no es un campo, digamos, que se estudie muy convencionalmente en las universidades, ¿eh? En general, primero los estudios iconográficos y el arte son temas poco considerados, y el chamanismo menos aún. Y yo creo que hay un factor en común, no sé, después me interesa la opinión de Victoria, que es que tanto el arte indígena como el chamanismo son dos fenómenos que cuestionan mucho el paradigma tradicional materialista, racionalista occidental. Por lo tanto, entender algo del arte indígena como del chamanismo como fenómeno, requiere cuestionar nuestros propios marcos epistemológicos. Y ahí entonces hay un choque que no siempre en las universidades y en el contexto académico los estudiosos están dispuestos a hacer, ¿verdad? Por eso le dediqué una segunda parte a profundizar en esto del cambio de paradigmas y de la necesidad de cambiar nuestro propio paradigma, o por lo menos cuestionarlo, para poder trascender, podríamos decir, el aspecto exclusivamente descriptivo de las imágenes, que es lo que en general, bueno, es un poco el recurso metodológico que se apela, de quedarse en decir, bueno, es tal cosa, representa un jaguar, tiene geométrico, tiene rayas, es celeste, qué sé yo, es como quedarse como en la superficie, ¿no? Entonces, para poder trascender esa, podríamos decir, esa aproximación casi exclusivamente descriptivista, es necesario cambiar nuestro propio approach, ¿no? Epistemológico y metodológico. Y por último, bueno, no por último, el corazón un poco del libro, que es la tercera parte, que es lo que he titulado Viaje al cosmos chamánico. Y ahí quiero volver a enfatizar la importancia de los estudios transculturales, la importancia que tiene, por ejemplo, el método comparativo, que es otro de los temas que compartimos mucho con Victoria, y que va a la búsqueda de las constantes, de los universales, otro tema que eriza la piel en la academia, los universales. Bueno, aquellas rasgos o estructuras, porque en realidad lo universal es más arquetípico y por lo tanto no está tan en la superficie, sino que está más en lo profundo. Por eso, para entender esto a partir de las imágenes hay que ir a la sintaxis de los lenguajes icónicos o iconográficos, porque en la superficie está la variación, y que la variación depende de la tradición cultural. Entonces, este interjuego entre variación y constancia a mí siempre me pareció muy enriquecedor. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar porque me invitaron en una oportunidad a la Universidad de Cambridge, y allí di un seminario sobre esto y aproveché esa enorme biblioteca para hacer un estudio más comparativo. Y de ese estudio es como que llegué a la conclusión de que había 4 grandes temas que están en todos los chamanismos del mundo, y es un fenómeno verdaderamente antiquísimo, porque el chamanismo llega hasta el Paleolítico o antes, capaz, si entendemos el chamanismo como la búsqueda de
de la trascendencia o del más allá. Nos podríamos ir hasta, no sé, hasta el entierro de Yanidar, casi 600.000 años, ¿no? Cuando se ofrecen flores en un entierro. Pero si no, hasta el Paleolítico, donde se realizan este arte rupestre que tanto conocemos. Y además está en casi todos los continentes, verdaderamente, desde Asia, Oceanía, América, Siberia, Norteamérica, Sudamérica. En Europa mismo tenemos grandes tradiciones chamánicas, no siempre tan reconocidas como tales, ¿eh? Pero desde los druidas y más atrás, muchísimo. Y en mi próximo libro me permito ahí una ventana hacia la mitología griega y algunos personajes que pueden ser considerados chamánicos. 4 grandes temas que organizan la cosmovisión chamánica. Primero, el viaje, la idea de que se puede viajar, que el universo tiene múltiples dimensiones, tanto en lo vertical, los famosos 3 planos, y el eje del mundo, que es por donde viajan, van y vienen los chamanes, como en lo horizontal, en esta tierra del medio, que es donde nosotros habitamos. Hay diversas dimensiones que están relacionadas con los puntos cardinales, con la orientación, los 4. Esto está en casi todas las culturas. En general es una matriz cuatripartita, la del mundo horizontal, y tripartita, la del mundo vertical, con lo cual entre las dos combinan una matriz septenaria, números sagrados si los hay. El viaje. Entonces, en el viaje tiene que ver con la función o la actividad, dirían, principal de los chamanes, que es aprender a viajar, salir de la realidad ordinaria o del mundo del medio para ir al inframundo, hablar con los espíritus de los muertos y tener que congeniar a veces con los espíritus de los muertos, o ir a los supramundos y hablar con los espíritus o con las fuerzas de la naturaleza, y en fin, bueno, tienen muchas funciones. En esta actividad que es el viaje, lo que generalmente está asociado con las imágenes de aves, las aves que vuelan a gran altura, y el fenómeno de asociarse o identificarse con los animales es una de las, como podríamos decir, columnas vertebrales del chamanismo. Por lo tanto, de las aves, los chamanes aprenden esto del vuelo y de la visión panorámica, que es algo que aparece en forma muy constante en el arte, la posibilidad de ver desde arriba, la posibilidad de ver a través de la visión en rayos X, de modo que el viaje es columna vertebral, digamos, de la práctica chamánica. La forma de acceder al viaje es el trance. El trance es salir del estado habitual de conciencia y poder entrar en otros estados. Es lo que se llama el éxtasis chamánico. Éxtasis es salir de éxtasis, del estado habitual. Aquí hay 2 grandes líneas, sobre todo que se han desarrollado en el neochamanismo, pero que hunden sus raíces, por supuesto, en todas las tradiciones, que es el uso de plantas sagradas psicoactivas, que ahora está sumamente de moda, la psicodelia de los 60 y los psilocibínicos y toda esta utilización con fines psiquiátricos de los psicoactivos, ¿verdad? Y por otro lado, el uso del tambor y el sonido del tambor como para acoplar las ondas cerebrales y entrar en trance. En esto aparecen muchas imágenes asociadas con el trance, desde las visiones geométricas, que son un poco el primer estadio en cualquier proceso de ampliación de conciencia, y aquí en la tapa del libro se reproduce, por ejemplo, el fondo. Esto es una obra de un pintor actual, peruano, que retoma el arte de los indios Shipibo, que son los que pintan, cantan, entran en trance con la ayahuasca o bordan esas telas que parecen filigranas geométricas. Y corresponde al primer estadio bueno, y hay muchos estudios relacionados con las imágenes de orden geométrica o de formas geométricas que estarían hablando de alguno de los estadios de ampliación de conciencia. Pero después, bueno, aparecen las escenas, los seres mitológicos, los seres espirituales,
Y otro fenómeno muy interesante a nivel de la iconografía, que son las imágenes inductoras de trance. Discos giratorios que producen imágenes, en fin, bueno, u otras que se pueden haber utilizado para generar el estado de trance. El tercer gran tema es la transformación. El chamán tiene que transformarse a sí mismo, por empezar, transformar su persona, pero también si es que sufre una dolencia o cuando tiene el llamado, generalmente pasa por una enfermedad o un momento de iniciación, de casi muerte, pero además entra en contacto con los animales o con las plantas, porque es una visión absolutamente animista, la visión de la cosmovisión chamánica. Entonces, y energetista, podríamos decir. Entonces, no hay estas fronteras entre lo humano y lo animal. Hay como fronteras muy porosas y el humano puede transformarse en animal. Y de hecho, hay una gran cantidad de imágenes que se llaman figuras híbridas, que son mitad animales, mitad humanas. Es tradicional, desde el famoso hechicero de Lettre que es el emblema por excelencia, ¿no?, del chamanismo, en adelante. Bueno, no quiero extenderme mucho más. El cuarto gran tema es el tema del poder. ¿Cómo adquirir poder y para qué adquirir poder? Fundamental tener en cuenta que la noción de poder para las visiones chamánicas es completamente distinta a la occidental. No es poder para dominar, no es poder para someter, es poder para ser o poder para hacer. Y el poder siempre tiene una fuente de origen sobrenatural. Es un poder, es una fuerza, es una capacidad, de, por ejemplo, la capacidad de sanar a otros, que en definitiva es una de las características básicas de los chamanes, poder sanar, que siempre es otorgada por alguna fuerza. Hay muchísimas mitologías donde hablan de la entrega, ¿no?, de ese conocimiento. Y el chamán tiene que saber administrar ese poder para no creerse que es suyo y hacer un mal uso, porque si hace un mal uso para su beneficio, puede hasta morir, puede perder su poder, puede entrar en graves dolencias o crisis personales. Bueno, la última y cuarta parte del libro está dedicada a los Andes del Sur, que es donde yo he desarrollado básicamente mis trabajos de investigación, el arte chamánico de una de las culturas del noroeste de la Argentina, la cultura de la Guada. Retomo también un trabajo que desarrollé para uno de los congresos sobre la dualidad como una de las categorías metafísicas más profundas y extendidas en las, sobre todo en la cosmovisión andina, pero lo podemos extender a muchas otras. Y bueno, y he profundizado en el simbolismo de dos animales emblemáticos, que son el jaguar y la serpiente, que está desarrollado aquí. De modo que, bueno, esto no sé, no quiero ampliar más, pero en fin, ¿qué significó para mí esta publicación? Muchas cosas, ¿no? Pero poder redondear muchos años de investigación, diría yo, y poder ampliar esta mirada que me fue sugerida por varias frases de maestros, desde Rex González, bueno, Terence Grieder, que en un momento dado en un congreso me dijo: ¿por qué se quiere olvidar del significado? Si es lo más interesante, cuando yo estaba en plena semiótica estructuralista, dura y pura, y presenté todo un trabajo diciendo: hay que restringirse el análisis del significante de la forma. Y al final viene este señor, profesor emérito, no sé si todavía vive. Yo creo que no. Yo creo que ya no. No, es muy mayor. Sería muy mayor. Me dice: muy bueno su trabajo, con esa bonomía de la gente, ¿no? Muy bueno su trabajo, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué quiere olvidarse del significado? Si es lo más interesante. Yo dije: wow. Y ahí empecé a cambiar un poco mi perspectiva. Wow. En fin. Y el otro gran, gran frase a tiempo fue de Stanislav Grof, con el que estudié su psicología transpersonal en Inglaterra. Y una noche estábamos en el Schumacher College, ahí en Devon, y los jueves a la noche permitían que los alumnos expusieran sus temas de investigación. Entonces le presenté ahí unas cosas y me dice: usted sabe que está trabajando sobre arte chamánico visionario, ¿no?
No, le dije, no, no sé ni lo que es. Bueno, lea tal cosa y tal cosa. Y después hablamos. Y la verdad que fue así como el que me permitió ir tirando la punta del ovillo. Así que les estoy sumamente agradecidos a estos maestros invisibles y visibles. Bueno, acá dejo, ¿eh? Sí. Le damos la palabra. Y vamos a Victoria. A ver, ella lo ha explicado muy bien todo lo que es su trabajo y su improvisación, y por tanto toda esta parte que me había preparado no es nada de nada. Y lo que quiero dejar claro es lo siguiente. Ella ha hablado de que Permiso, ¿eh? sí, sí, para llegar a estos estadios hemos de cambiar el chip nuestro de nuestro pensamiento. Porque tal como vamos... Perdón, ¿eh? No, no. Y entonces yo me encontraba cada año, cuando daba las asignaturas, un año de la zona de Mesoamérica, que es sur de Estados Unidos, todo México, parte de Honduras, o sea, le llamamos Mesoamérica porque es más que México actual, un poco más, ¿eh? Y luego la de la zona andina, un año era una cosa, otro año era la otra, pues veías que había muchos que la gente de entrada no lo entendía. Y decía, miren, a los alumnos, a ver, han escogido esta asignatura por lo que sea, porque les interesa, porque claro, estaban hartos, y perdón, de oír del arte románico, del gótico, del contemporáneo europeo, pero dices, tenemos más fronteras para un lado y para el otro. Bueno, y entonces les decía siempre, hemos de cambiar el chip para ver lo que yo les voy a ir contando. ¿Qué quiere decir? Pues que no nos lo podemos mirar con nuestros ojos, ahora en este caso del siglo XXI, cuando empecé era el siglo XX, a contarlo. ¿Y qué quiere decir? Pues que no, que las cosas no son como las vemos nosotros desde aquí y desde Europa, porque son dos cosas, en el tiempo diferentes y el lugar también. Ella, claro, ha tenido la suerte, y lo digo con toda la sinceridad, sí, de estar trabajando en la zona de los Andes y del Cono Sur, etcétera, y a partir de aquí se ha ido expandiendo. Bueno, ya lo he explicado muy bien, yo no quiero en este sentido alargarlo porque lo ha hecho estupendo. Entonces, una vez entraban en este tema, a ver, ¿y entonces cómo lo ven? Digo, miren, a ver, de entrada, claro, estaba en el departamento de arte yo. Y les decía, ustedes conocen que cualquier obra artística importante está firmada, ¿no? Sí, sí, desde los griegos, desde aquí, desde allá, sí, sí. Pues ellos no firmaban nunca. Ah, no, esto ya les descolocaba. No, no, es que no les hacía falta. ¿Por qué? ¿Por qué hacían este arte? Ah, pues si no la firmaban, no eran famosos. Digo, el famoso tanto les importaba, o sea, no lo entendían. El arte lo hacían para llegar a sus dioses. Ah, claro, en una sociedad, como ya he comentado, que vamos como vamos, en cuestiones espirituales, era como explicarles que yo qué sé qué, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí yo me propuse a empezar a presentar el arte prehispánico y precolombino, como lo llamemos, de una manera distinta, intentando colocarnos en aquellos momentos. Y ya lo iba consiguiendo, ¿eh? Y cuando alguien me hacía unas preguntas, yo siempre he abierto a las preguntas que fueran necesarias, y veías que iba por un lado y decías, bien. Y luego ya llegamos al segundo estadio, que ahora lo habíamos comentado nosotros a la entrada. Había sociedades, sin querer hablar mal de nadie, que no tenían escritura, las agrafas que he dicho, dices, no, tienen las imágenes, sí señora, pero que no escribían. Los mayas sí, los aztecas también, pero en la parte de los Andes hacia el sur, en general, no hay, en general, como escritura, pero sí hay todo esto que ya he comentado. Este viaje al interior, la figura del chamán es poderosísima. Para mí es mucho más poderosa allí que en Mesoamérica, por descontado, la figura. Bueno, En el momento antiguo, bueno. dijimos que ahora ya, o sea, estas imágenes que ella dice, no es que esto es de, por ejemplo, este cuadro, un figurat, seguramente es la figurat de oro, tiene un marco de madera, tiene el desierto alrededor, tiene tantos pisos, y estoy describiendo una cosa, pero que ya lo vemos todos. ¿Para qué servía este edificio? ¿Por qué tenía estas escaleras, una que entraba perpendicularmente y las otras eran al lado de... O sea, entrar un poco más, y esto es lo que cuesta explicar, y este trabajo maravilloso que ha hecho Ana María. Sencillamente ir pensando, ha tenido la suerte de encontrarse en muchos congresos y muchas reuniones con gente importantísima. Claro, los que hemos dado clase toda la vida, pues tienes un marco muy, muy concreto. También íbamos a congresos o los celebrábamos, porque nos hemos conocido allí, hacíamos posgrados, etc. Hay múltiples cosas más para hacer, pero el poder vivir, sentirlo y poderlo explicar como lo hace ella, no lo hace todo el mundo.
Por tanto, yo de verdad creo que es como ya comenta y lo comentarás tú, que es una publicación, entre otras, y las que vendrán, porque no te vas a parar en la siguiente, seguirás. Pues entonces, claro, que realmente nos introducen en esta visión distinta que nos ayuda a nosotros mismos, a nuestro interior, a proyectarnos mentalmente y no tocando de pies al suelo. O sea, lo de tocar a pies al suelo es lo que menos nos importa, por decir algo. De pies al suelo. De pies al suelo. O sea que, y la verticalidad, pues el inframundo, la tierra y el cielo, y la parte horizontal, norte, sur, este y oeste. O sea, ahí nos movemos todos, sí señor. Pero que te hayas especializado en el jaguar y en la serpiente me parece fantástico. Yo fue lo primero que vi. ¿Y por qué llegué a este punto? Porque viendo los textiles, sobre todo, y principalmente los importantes, están en la zona andina. Vas hoy en día a cualquier excavación que haya textiles, yo lo he visto y tú seguro que también, mira, aquí hay textiles, los cogen, hacen así, le sacan la arena porque es lugar arenoso. El suelo es un tipo de suelo especial, Seco. exacto, muy seco, que lo conserva perfectamente y dices, madre mía, pues esto está como si lo hubiera acabado de tejer. Y ahí tenemos la documentación que yo digo, no hay escritura, ¿vale? Pero hay todo esto. Y también hay pinturas y hay diferentes cosas. Y la cerámica. Y tanto, y tanto. O sea, hay múltiples materiales que ayudan a todo esto. Entonces, por aquí, yo cuando la conocí, pues en el 20, ahora lo estamos hablando antes de ayer, o sea, 26 años, pues ya está, encontré a una colega, a una amiga que pensamos igual, o sea, que no teníamos que ser descriptivos, no, ir más al fondo de las cosas. Y esto en mi departamento era... A ver, ¿tú qué haces? Pues arte de América prehispánica. ¿Y que esto es arte? Me veía uno que era del mundo clásico, de Grecia, de Roma, claro, no lo entendía. ¿Y por qué tiene los brazos tan cortos y las piernas tan largas? Pues porque lo querían representar de esta manera, tanto les da. O sea, era una lucha constante. Pero bueno, ya fuimos haciendo camino. Así es. Y bueno, pues hemos podido organizar lo que yo comentaba, el GEP, el Grupo de Estudis Precolombins, que a pesar de que yo ya físicamente no estoy en la universidad, que soy emérita, seguimos trabajando y así pues tenemos estas ofertas de él, por ejemplo, para dar unos cursos que ha sido estupendo, están muy contentas quienes nos dieron y lo que haga falta. Y ahora estamos pensando, hemos organizado 2 congresos de iconografía. Sí, aquí en Barcelona. Sí, y ya están pinchando para que venga el tercero. De textiles yo organicé 5 en 12 años y ahora llevamos por el 10, o sea que ha tenido continuidad en Europa. O sea que no es una cosa que se haya quedado así, sino que iremos dándole todo este camino para que bueno, es nuestra obligación, no es nada expedido. Yo siempre lo digo, es que, bueno, si en 40 años que he estado en la universidad no hago todo esto, ya plaga, por decir algo. O sea, claro, es mi obligación. Y ahí está. Y por tanto no quiero ni leer esto ni nada porque me gusta poderlo hacer directamente. Y muy contenta de que cuando esperemos hablar, bueno, podemos arreglar el mundo chamánico y lo que queráis. Es igual. Porque enseguida conectamos y la una y la otra sabemos pues por dónde queremos ir. De nada. De nada. Perdón. No. Yo tengo el turno, ¿eh? No. Yo, No te vas a salvar. yo seré muy breve, se cayó. No, sabes, yo Vamos a ver aquí. comparto. Sí, perdón. Me voy a poner. Sí, No tiene miedo de sacar. Nada, por favor, por favor. no más de 5 minutos, 10 minutos. Bueno, 15. Perdón. ¿Esto cómo se hace así? Sí, ahí está. Bueno, encantado de estar aquí, Felipe. Bueno, Ana María, Victoria. Esto para mí siempre es un honor publicar a Ana. Ya lo publicamos este libro hace un par de años y ahora es reincidente. Como ya he anunciado, volveremos, creo que en octubre, ¿no? A publicar las heridas. Y espérate, porque con ese entusiasmo que transmitís y que yo comparto, yo soy muy entusiasta. Pues bueno, pues hacemos estos libros, ¿no? Y para que los leáis con el mismo entusiasmo. Yo soy todavía de una generación de editores rara ya, rara tengo que decir, que todavía publica lo que le interesa.
Esto digo que hoy en día ya no es tan normal. No solo lo que se vende. Y no solo, y si se puede vender, mucho mejor. Pero a veces no necesariamente se vende o se vende con la rapidez que al editor le gustaría. Tenemos que comer, obviamente. Pero en cambio creemos que hacemos una contribución a la cultura y al conocimiento. Y este tipo de libros han de difundirse por personas, lo pluralizo porque a lo mejor algún día Victoria será autora de Kairos. No, personas con conocimiento de verdad, porque hay mucho fake, hay mucho cantabananas por ahí, y en cambio tener a alguien con la solvencia de Ana María, bueno, pues es un lujo. Por tanto, sí, es verdad, Kairos tenemos una trayectoria ya de más de 60 años y algunos de los autores que ha comentado los llevamos publicando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, este libro está en el ADN de Kairos. Este tipo de investigaciones que van a lo profundo, sea simbólico, sean esas herramientas, o otras tradiciones. En Kairos siempre nos ha gustado mucho Oriente, por vínculos familiares, pero no necesariamente publicamos de Oriente. Tenemos muchos libros sobre chamanismo o otras tradiciones para conectar con aquella fibra o aquella dimensión o aquel nivel, como queramos, cada uno se lo imagine, como quiera, llamémosle más profundo, trascendente, sagrado, divino. Bueno, ahí yo no entro, pero ese es uno de los universos que nos abren, el universo chamánico, que además Ana María reivindica, no solo como un estudio de la antigüedad o no solo un estudio antropológico muy interesante, sino la necesidad de incorporar esa dimensión chamánica aquí y ahora en la sociedad de Occidente del siglo XXI, que como muy bien has dicho, como no cambiemos, tú lo has dicho también, un cambio de mentalidad, pues el futuro no estaremos todos bastante de acuerdo, que no está muy bonito. Y en este tipo de investigaciones nos das pistas. Yo soy de los que tú lo has dicho, pero es que yo lo reivindico en libros. La chamanidad, la sensibilidad chamánica es lo único que nos diferencia de un bonobo, que también debe tenerla, un chimpancé. La primera expresión del ser humano, tú lo has comentado, como homo o dona, supuestamente sapiens, es la sepultura y la pintura. Esa capacidad simbólica y esa capacidad de acercarse a lo trascendente lleva con nosotros 100.000 años, por lo menos. Y ese es el universo del cual dimana el chamanismo y se mantiene con los cambios. No digo que sea igual ahora que hace 100.000 años, pero esa sensibilidad, ese vuelo que tú hablabas, esos trances a través del tambor o a través de sustancias, a través de lo que sea, que en otros lugares devienen en lugar de éxtasis, devienen en éxtasis hacia adentro y nace la meditación y nace la contemplación y otras cosas, o esos planos de los que tú hablabas, ¿no? de los espíritus del submundo. Bueno, pues todas las religiones con sus cielos e infiernos nacen ahí. El copyright no lo tienen las religiones neolíticas establecidas. Ya hay muchos milenios, decenas de milenios anteriores que el ser humano, a través de estos tipos de expresiones, de experimentos, me atrevería a decir, se comunica con lo sagrado. Por tanto, esto es un poco nuestro propio origen. Ahí sigue, y recuperarlo en el siglo XXI, no hay que volver al paleolítico, obviamente, pero recuperar esa sensibilidad de que todo está animado, tú lo has dicho. Bueno, es que a mí eso me apasiona, por eso yo creo que lo tenemos que publicar, como podría ser otro tipo de vías, pero la chamánica, particularmente, yo tengo una vocación, dejé la carrera de antropología. Eso no lo sabía. Exacto, y además el enfoque que tú le das, yo soy buen vendedor también, el enfoque que le das, que es multidisciplinar, que es antropológico, pero es simbólico, toca el arte, pero no es meramente de historiadora del arte, con estas conversaciones que con tus maestros, el significado, todo esto con Grof, pues has ido ampliando, abriendo, y entonces
tiene ese enfoque multidisciplinar complejo. La realidad es compleja. A mí me asusta cuando me viene alguien y me lo reduce todo a dos cosas. No, la realidad, y cuando estudiamos la sociedad, estudiamos al ser humano, estudiamos la psique, es mucho más compleja. De ahí que se agradece muchísimo que no hayan reduccionismos y que muestres la riqueza. Y eso que habéis dicho las dos, el arte, no como arte con A mayúscula, como expresión, casi es ritual. Estos que iban a pintar en las cavernas, como los, no lo ponían en la entrada para que y lo firmaban. No, se iban a la quinta puñeta, al fondo de la caverna donde no entraba nadie. Por lo tanto, casi me temo que estaban dibujando aquello, pintando aquello para que no lo viera nadie. No es eso. Vieran de otra. Exacto, es un medio de comunicación con otras fuerzas, con otros niveles, y esa es la fuerza que le dan, no porque tengan que tener los brazos perfectamente. Yo, como vengo medio del mundo de Oriente, que también ha sido muy criticado porque el dios Vishnu tiene, bueno, el dios no, pero la diosa tiene 8 brazos, y eso para la mentalidad greco-latino-romana es una aberración. Conozco muy bien este tipo de prejuicio frente a quien no retrata la realidad tal cual es. No, la realidad la podemos transformar en símbolos de lo sagrado, que son el poder, es que además aquí lo dices todo, el poder que nos puede comunicar con algo más profundo, más, bueno, ya veis que yo me entusiasmo, pero solo acabo añadiendo que dentro del catálogo de Kairos, es que Ana María está está en su casa. Estás al lado de Stanislav Grof, estás al lado de Mircea Eliade, estás al lado de Michael Harner. Bueno, hay neochamanismo, hay los clásicos, hay de todo ahí dentro de Kairos, pero entre todos es un abordaje de decir, bueno, pues aquí se han trazado caminos para lo trascendente, escoja usted el que más le interese, y abra un poco la visión a otras culturas, a otras sociedades, a otras maneras de ver el mundo. Bueno, así la veis. No, Esta pintura es que es verdad, si no, ya sabíamos que no iba a ser el bestseller del año, pero bueno, en Kairos estamos acostumbrados a que los libros tengan su recorrido despacito, y cuando un libro es bueno, esa regla no siempre funciona. un long seller. Un long seller, claro. Cuando un libro es bueno, al final acaba funcionando porque pasa del boca a boca y la gente lo acaba leyendo. Y espero, lo tenéis ahí fuera, eso yo no me tengo que olvidar. Si alguien, aquí me sale el lado catalán o hindú, porque ojo, vaya con aquellos el WhatsApp allá. Si a alguien le interesa, allí lo tenéis, y Ana María lo firma. Claro, este es un plus que siempre hay en lo que se llama una presentación de libro, aunque técnicamente no lo es, porque ya lo hicimos hace un par de años. Pero bueno, pero sí, es una... Cuando sale un libro, ¿no? Sí. Más la presentación. Pero bueno, la verdad que se puede seguir presentando. Porque Claro, público. infinitamente. Además es un tema atemporal, quiero decir, esta conversación la podemos seguir teniendo durante milenios. Te agradezco nuevamente, y te agradezco porque sentir que estoy en esa galería notable, me siento, pero lo que me parece fantástico es que Kairos haya abierto esa línea dentro de el perfil que tradicionalmente de Kairos era más orientalista. Sí. Esa es verdad, ¿no? Sí. Como que venía de la estirpe Raymond Panikkar, ¿no? Salvador. No se llevaba bien Salvador. Bueno, no. De casa. Bueno, Sí. de hecho, fue una de las editoriales que abre todo lo que serían las filosofías y las religiones orientales, la publicación además de todos los autores transpersonales. Me parece que ese es otro de los grandes pilares fuertes. Y acá tenemos un
representante de la persona que puede dar fe de esto, ¿no? En la mayor parte de las bibliografías, Barcelona, Cairós, Barcelona, Cairós, publicaron todo, todo, es impresionante. Y tradujeron, que eso Sí. también es muy importante. Así que hacerle un espacio, como le vienen haciendo con estos títulos de al chamanismo, como otra vía más, porque yo personalmente lo veo y lo siento así, ¿no? Como dentro de lo que son las búsquedas espirituales, no sé, me recuerdo a Ansel Grum. Sí, sí, también lo publicó. La espiritualidad como un río subterráneo. Ujú. Y las vías, las espiritualidades, no la espiritualidad, sino las espiritualidades o caminos espirituales, son como pozos que se van, Es bonito, cada uno va haciendo desde distintos lugares y distintas maneras, pero que confluyen y... Perdón, Sí, sí. Y terminan como nutriéndose de la misma fuente, ¿no? De modo que la verdad que eso es muy meritorio de Cairós. Bueno, si os parece, Otra flor. no, Francesa, podemos Sí, a mí- entablar un pequeño diálogo o reflexiones si alguien quiere comentar. A las 9. Bueno, a las 9, Preguntas, cuestiones, comentarios. ¿Tenemos que pasar esto o No. No necesariamente. Bueno, allí detrás. Yo quería preguntar si, aparte de la documentación que has estado trabajando, si también has necesitado entrevistarte o tener contacto con algún chamán, chamana para completar esta información y si eso también te ha producido esos cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias por esa pregunta porque me da pie a hablar de que no solamente lo mío ha sido un trabajo de investigación académica o, digamos, bibliográfica en muchos casos, hice mucho trabajo de campo. Justo tenemos acá, pero como tema de investigación me he dedicado a las imágenes arqueológicas, porque ese fue mi tema de investigación en el CONICET durante muchos años. Entonces, esto de desarrollar una metodología que permitiera como inferir que se trataba de imágenes chamánicas a partir de imágenes de las cuales solo tenemos la imagen, no tenemos un texto que dé cuenta, una fuente escrita, como en muchos otros casos, que dé cuenta del contexto de uso de esa imagen. Entonces a mí me interesaba, a partir de imágenes que son de arte rupestre o de cerámica o de metalurgia, extraer algunos indicadores que pudieran dar la pauta de que se trataba de arte ligado a rituales chamánicos, es decir, de arte chamánico. Es decir, que por un lado eso me sesgó un poco, porque siempre trabajé con lenguajes iconográficos arqueológicos, es decir, de muchos años, miles de años de antigüedad, con lo cual, pero por otro lado, como siempre me atrajo, y por otro lado, yo durante mucho tiempo dirigí una fundación en Buenos Aires, con quien fuera mi compañero, que también era antropólogo, y la Fundación Desde América. Y empezamos a explorar experiencialmente el mundo del chamanismo, la toma de plantas sagradas, convocar a chamanes de Perú, que era lo más próximo que teníamos, porque si bien hay tradiciones todavía vivas en el noroeste de Argentina, que también he ido a hacer trabajo de campo y bueno, en el último libro que traje, es un libro tan grande que traje un solo ejemplar porque pesa como 5 kilos, en realidad sobre el uso sagrado del tabaco en América. Ahí hicimos varios viajes de campo a entrevistar chamanes vivos, digamos, tradiciones vivas que todavía utilizan plantas sagradas, junto con el tabaco es una de las principales plantas sagradas, ¿no? Pero bueno, en esa gran trayectoria paralela fui experimentando yo también con plantas, después llegó el asunto del toque de tambor, de modo que sí, yo me considero practicante de chamanismo, ¿no? Para nada. ¿Qué ibas a decir? Yo me considero chamán. No, para nada, para nada, pero sí practicante, ¿eh? Tampoco sigo a nadie, ningún gurú en particular. Soy autodidacta, he sido autodidacta incluso en esto de que guío viajes con tambor en los talleres, pero lo he aprendido a partir de mi propia práctica. Y bueno, y trabajando también con otros
digamos, maestros con la ayahuasca, con el San Pedro, con el Sevil, que es una planta también muy propia del noroeste argentino, en fin. Eh, Así que sí, creo muy importante. Bueno, hoy releyendo para preparar esto, encontré una frase que había tomado de un filósofo polaco que murió hace unos años, que es Henry Skolimowski, ¿lo conoces? Skolimowski, que dice, que tiene un libro fantástico, tiene muchos, pero tiene uno que se llama La mente participativa. Y tomé una frase que la puse acá que dice, somos aquello en lo que participamos. De modo que eso me ilumina mucho porque creo que verdaderamente para poder hablar desde otro lugar más de estos temas, necesitamos internarnos y atravesar nuestra propia transformación personal, ¿no? Así que gracias por la pregunta que me dio pie a esto. ¿Skolimowski o Smolino? Skolimowski, con K, Skolimowski. Uno de los padres fundadores de la ecofilosofía. Gerard, perdón. Sí, bueno, a mí una de las cosas que más interesantes me ha parecido es lo que decías del cambio de paradigma epistemológico. En el sentido de que, bueno, la pregunta que quería haceros era sobre el tema de la trascendentalidad. En el sentido de que, claro, a ver, yo el chamanismo lo he estudiado un poco, pero yo he estudiado más el tema del chamanismo de Siberia en los cursos de Casassia de hace unos años. Sí. Pero lo que me parece muy interesante justamente es el hecho de que, o sea, nosotros tenemos que hablar de lo sobrenatural como trascendente porque hablamos desde un paradigma occidental en el cual tenemos una realidad que es empíricamente verificable y hay otra realidad que, como no es empíricamente verificable, decimos que está, pues, veces en el dónde. Claro, pero a mí lo que quiero preguntaros es, ¿esta realidad sobrenatural en el chamanismo se vive también como algo trascendente a lo cotidiano o es quizás algo mucho más inmanente? Es duda, inmanente. sin duda, sí. Claro, y aquí es donde veo lo realmente interesante, cómo el cambio de paradigma se hace a partir de que no, lo que para nosotros, si nosotros para la magia tiene que ser algo que está fuera de lo que nosotros podemos concebir porque no lo podemos verificar, para el chamán es algo que es como mucho más inmanente, que es cotidiano, que está allí participando. Bueno, esto es un tema, digamos, filosófico y de historia de las religiones, que es el concepto de trascendencia. Cómo se desarrolla en nuestra tradición occidental esta idea de que lo divino, lo sagrado, está más allá, no está acá, ¿no? Sí, sí. Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo de las religiones monoteístas. Porque la idea de concebir un Dios todopoderoso, omnipresente, pero más que nada parece perdón para los religiosos, un gran policía cósmico. No, perdón, te miré a vos, pero bueno, ¿no? Porque siempre en las audiencias puede haber algún... Yo no estoy en contra de las religiones, pero sí de esta... A ver, institucionalización que han hecho las religiones monoteístas de ciertos conceptos que tienen que ver con la espiritualidad, ¿no? Y que han transformado entonces la vivencia de lo sagrado en algo que le pertenece a unos pocos, que hay alguien que te la tiene que contar, hay alguien intermediario que te tiene que dar la venia para que vos puedas aspirar a la trascendencia. Y la verdad que lo que se ve en las culturas tradicionales y en este nuevo despertar de nuevas espiritualidades que estamos asistiendo en este fenómeno también, como sustentado por las nuevas visiones de la ciencia más postmaterialista o transmaterialista, digamos, es que todo esto que nosotros hemos puesto como el más allá está más acá, está dentro nuestro como vivencia subjetiva, pero también es objetivo. No sé, acá me gustaría darle la palabra a Gabriel. ¿Qué opina? ¿La trascendencia es subjetiva o es objetiva? Las dos cosas. Las dos cosas, claro. Las dos cosas. Y ahora que hablan de trascendencia y de inmanencia, entre las personas solemos decir que hay tres ejes para la exploración de la espiritualidad: el trascendente,
el eje inmanente y el eje relacional, ¿no? Claro. Y que muchas espiritualidades han competido entre ellas diciendo, no, no, que lo trascendente, no, no, que lo inmanente. A lo mejor deberíamos hacerlo más plural y admitir que hay muchas maneras de explorar estos ámbitos. Ahora que decís lo relacional, asocio con algunos antropólogas, sobre todo, que han hablado de las epistemologías relacionales, basadas en la revisión del concepto de animismo aplicado o a partir de las nuevas miradas sobre las concepciones chamánicas, el perspectivismo de Ribeiros de Castro, que es un autor brasilero, que ha hablado, bueno, justamente esto, ¿no? De que se puede ver el mundo desde múltiples perspectivas y el chamanismo es eso también. Es uno de los rasgos también que se ve en el arte, la multiperspectiva, es muy interesante. Como en Occidente hemos desarrollado la perspectiva lineal del Renacimiento, que finalmente pone todo entre el objeto y el sujeto y en la representación como separando y enfrentando, fundamental, fundante de nuestra cosmovisión moderna, de la separación sujeto-objeto, de la separación hombre-mundo o subjetividad-mundo, digamos, la perspectiva lineal, ¿no? Más allá, es lo que generó un modo de representación canónico, que también aplicado al arte es esto de, bueno, si el arte no representa tal cual la realidad que vemos, bueno, eso es otro seminario. Pero y el arte chamánico lo que muestra es que se puede ver desde múltiples perspectivas. Incluso uno de los efectos de los psicotrópicos es la multiperspectiva, la posibilidad de ver en 180 grados, ¿no? Que, como el ojo de la mosca, digamos, más o menos. O ver desde la percepción humana, pero también ver desde la percepción del animal. Y es genial porque es relacional. Entonces, las epistemologías relacionales están basadas en la reconsideración o ¿cómo se dice?, resignificación del animismo como visión de mundo. Que en la antropología clásica el animismo está considerado como una visión antigua, infantil, en términos del evolucionismo aplicado a la religiosidad, que eso, bueno, fue Stewart y Taylor y todos los padres del evolucionismo, animismo, hasta llegar al monoteísmo. Politeísmo como otra de las ¿no? Estadios en esa pirámide ascensional hacia el monoteísmo. Y hoy eso está en revisión, por suerte, ¿no? Por suerte. Así que a tu pregunta, inmanente trascendente, no sé, cómo empecemos a disolver esas fronteras también. Puede ser inmanencia en la trascendencia. Claro. Lo que dice el Zen. Tal cual. Pero sí, totalmente. Bueno, y por esta razón también ahora no podemos hablar de magia. Cuando hablamos de magia parece que hablamos de un estado inferior de la humanidad y es completamente una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, ese es otro de los grandes capítulos, ¿no? Podríamos decir, renegados, la magia, el ocultismo. Otro de los capítulos que se ha negado, que se ha subrogado, se ha apartado y se ha peyorizado. Me tengo que quedar. O sea, sí, sí. Que es las tradiciones ocultas o la magia, entre ellas, porque están todos los lenguajes simbólicos, la gran tradición de pensamiento hermético, ¿no? Que nace de este crisol, digamos, de conocimientos que hoy hablábamos de Mesopotamia, Siria, Egipto, bueno, la época helénica en Alejandría, la gran Nueva York de la antigüedad, decía mi maestro de pensamiento junguiano, que nos enseñaba eso. Como que Alejandría fue él decía, el Nueva York de la antigüedad, porque ahí se habían reunido muchas, era muy cosmopolita. Y tanto. Y verdaderamente se produce no sé, un fermento, podríamos decir, que es la tradición hermética. Y que eso después queda relegado como ocultismo, magia, esoterismo, ¿no? Pero bueno, hay que revisar. Marisol. Mira, quería rescatar esto que dijiste al principio,
no una sola alma, ¿no? De esta cosa de un alma, sino que pasar del yo soy al yo somos, ¿no? Como esta cosa de comunidad, ¿no? En esta era. Y rescatarlo porque creo que es necesario, como decía esto, volver a esta cosa tan simple. Y yo quiero agradecerte porque desde este nivel, desde este nivel, ir a lo simple, volver a eso tan antiguo y tan cotidiano, a la comunicación con la naturaleza, y a comunicar y a decirnos y repetirnos que es posible y que somos parte de la naturaleza. Y esto, desde ese lugar, escucharlo, a mí me da mucha esperanza. A mí me da mucha esperanza, mucha alegría. Qué bueno. Es esto, que puedo hablar, puedo comunicarme, puedo conectarme con los árboles, es posible, no está allá lejos, allá tiempo. Los seres humanos seguimos siendo, ¿no? Sí, Sí, lo que pasa es que todavía hay mucho prejuicio, ¿eh? Miren, por eso esta es la frontera. hablas hablas con los árboles y te sentás un poquito Sí, loquita. Sin embargo, hay mucha gente que se comunica con la naturaleza, con los árboles, con las plantas. Ahora además se están investigando la inteligencia de las plantas, la forma en que se comunican a través de las raíces, en fin, muchísimas cosas. Sí, perdemos. Ujú. Y otra cosa que también me encantó este concepto que traías de ese río y de estos pequeños Pozos, eso es. Entonces también volver a esto del ecumenismo y a que todos y cada uno de nosotros va haciendo el pozo como puede y para abajo y para arriba y pedimos. Entonces esto, volver a rescatar eso es maravilloso. Bueno, Y lo pueden escuchar. Gaby. Y yo te quiero preguntar, A ver. porque has hablado de estos rasgos, 4 rasgos que has abstraído de las representaciones chamánicas, y ahora ya se acaba la cuestión de la comunidad, y me parece que esta cuestión de la comunidad también es muy central a todo el chamanismo, sobre todo la comunidad de humanos y no humanos, sin hacer esa separación tan como insalvable, los humanos y después los no humanos. Y si eso lo has visto también en el arte chamánico, ¿cómo está todo esto? Sí, eso claramente está. Esto es uno de los factores, ¿no? Que dificulta a veces la interpretación de ciertas imágenes, como por ejemplo las imágenes híbridas, que tienen partes animales, partes humanas, y hay ciertas imágenes que para mí reúnen los 3 mundos o los 3 reinos, el humano, el animal y el vegetal. Porque no hay tanta representación, no sé si vos coincidirás, no hay tanta representación de vegetales en el arte prehispánico de América, por lo menos, como de animales, Cierto. ¿no? Sí. Hay muy pocas. Sin embargo, hay ciertos mecanismos compositivos de las imágenes que responden a las formas de crecimiento vegetal. Estas son las imágenes que, bueno, un investigador norteamericano llamado John Rowe habló de los kennings. Los kennings es una figura retórica de la poesía nórdica, no sé por qué él lo trajo de ahí, que es cuando una parte se replica y va como multiplicándose, y hay ciertas imágenes, sobre todo él lo estudió para el arte de Chavín, pero está en todo el continente americano, el fenómeno de los kennings. Yo lo llamo más imágenes rizomáticas, porque realmente reproducen la forma de crecimiento vegetal el crecimiento rizomático, que es uno de los crecimientos vegetales, no todos, pero que es que emite un vástago, por ejemplo, la figura del jaguar es clásica, le sale una lengua, en la punta de la lengua le crece una cabeza. De la pezuña le sale otra cosa y de la cola le crece otra cosa. Entonces, en los tejidos es... Y tanto. Bueno, Nazca, por ejemplo, es... ¿Cómo? Nazca. Nazca, Moche, bueno, y en el noroeste argentino está lleno, en la Aguada, en fin. Son imágenes que claramente como confrontaron a los investigadores, sobre todo los pioneros allá antiguamente, y dijeron, son imágenes monstruosas. Sí, Porque no sabían qué decir. Claro. Era nuevo para ellos. Era como dragones policéfalos, decían así, usaban ese tipo de expresiones, ¿no? Y claro, eso te demuestra la imposibilidad de comprender qué es lo que está detrás
que hay una compenetración, podríamos decir, o una consustanciación casi, entre lo vegetal como mecanismo de crecimiento, lo animal, simbólicamente, por ejemplo, el jaguar, que tiene que ver con la fuerza de la naturaleza y la reproducción, la fertilidad, y lo humano, que se funde o tiene esa capacidad de fundirse. Así que en el arte, para mi gusto, lo más interesante de analizar no es tanto lo iconográfico, semántico, podríamos decir, sino lo sintáctico. La lógica interna del lenguaje chamánico, la lógica de la composición de las imágenes. Ahí encontramos muchas claves también. Pero como en todo lenguaje simbólico, porque pasa en todos los demás lenguajes simbólicos. Yo soy apasionada del tarot, ya saben. No sé si Victoria sabe tanto, pero no, no sabías. No. Ah, que yo estudio y doy clases de tarot como lenguaje simbólico. Es una clave detrás de la otra. Tanto el color como los detalles, pequeños detalles, la ubicación de la imagen, si mira hacia un lado, si mira hacia el otro, en fin, es todo. Alguna imagen de chamán. ¿Cómo? Sí, alguna imagen de chamán. Bueno, si podemos considerar dentro de los arcanos mayores, el mago, el primero, el número 1, en realidad se puede asociar fácilmente con el chamán. Y en los tarots que se inspiran en tradiciones chamánicas, al mago lo llaman el chamán o el visionario, porque el mago está representado por una figura que está frente a una mesa y tiene elementos sobre esa mesa que representan los 4 elementos de la naturaleza. Es decir, que es como el que está en condiciones de utilizar el agua, el fuego, el aire y la tierra para crear algo. Porque en definitiva la magia es esa posibilidad de generar algo nuevo, no ex nihilo, sino a partir de algo, ¿no? Del dominio de los elementos, es decir, de la relación con la naturaleza. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más? No sé si te... Sí, te conté. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Solo del A ver, ya que habla la música. ¿Cómo? Que había una mano levantada de alguien. Ah, de alguien de los participantes online. Sí, si los de casa queréis decir alguna cosa, podéis decirlo también. Sí. Adelante. No sé si me senta. Sí, perfecto. Perfecta. Ah, val. Bueno, moltes gràcies, molt interessant. Yo quería saber, cuando habla de chamanismo en la actualidad, ¿en qué ritos, momentos se producen estos rituales? ¿Con qué periodicidad? Porque claro, en Occidente aquí la gente pues toma drogas o para evadirse, pero aquí yo hablo desde el desconocimiento total para trascender. Entonces, ¿en qué momentos, digamos, puntuales, sagrados, se celebran estos? Ujú. Sí. Bueno, eso depende de los que siguen más las tradiciones dentro de ciertas culturas, responden a lo que se llaman los calendarios sagrados, es decir, los solsticios, los equinoccios, las celebraciones, en donde que también pasa en todas las tradiciones, también nosotros ahora estamos próximos al solsticio de acá de verano y allá en el sur de invierno, y es la celebración de San Juan, es decir, que también el cristianismo ha retomado, por supuesto, todas las fiestas paganas anteriores, ¿verdad? Precristianas. Todo lo que son ciclos estacionales relacionados con los ciclos naturales, en general estaban ligados a rituales para propiciar la abundancia, para la fertilidad, para conseguir mejores cosechas o los animales o lo que fuere. Eso en lo que sería ciertas culturas y sociedades que todavía siguen tradiciones, como por ejemplo en Perú se celebran, es una celebración importantísima, la del Inti Raymi, el 21, ¿no? En México, bueno, la bajada de la serpiente, en Chichén Itzá, en fin, hay fechas establecidas. Yo sigo un poco también la tradición maya, con una persona con la que allá en la Argentina estudio el calendario,
Y los mayas tienen un calendario de celebraciones y de rituales que está muy marcado. Cada día tiene su connotación y ciertos días hay que hacer ciertos rituales, pagamentos a los espíritus, en fin, a los nahuales. En las tradiciones, digamos, no son tradiciones, en contextos neochamánicos, esto ya se ha diluido bastante y a veces a veces hay ciertas personas que hacen rituales para la luna llena o rituales, qué sé yo, para también los solsticios y los equinoccios. Eh, Así que en general, y si no, se hacen rituales específicos, depende, para una sanación, para una petición, en fin, eso eh, Colectividad. Ujú. va dependiendo. Gracias por tu pregunta. Gracias, muchas gracias. No, por favor. Y había otra pregunta aquí. Hemos comentado ahora que visitado la carta. Ah, salió la carta de Taco. Ah, no sabía que estaba acá. Hombre, Wow. ha sido magia, magia. Magia, magia. Y el origen del tarot, has estudiado los códigos, o sea, es mucho más, o sea, yo no tengo ni idea, yo un poco ya está, ¿no? Pero está también en varias culturas, es mucho más antiguo de lo que... Bueno, este tarot se llama el tarot de Marsella y se atribuye a una tradición medieval, podríamos decir, pero muchísimos autores aceptan que en realidad el conocimiento como que se formó, digamos, es un conocimiento muy antiguo, mucho más antiguo, anterior, incluso llegando a Egipto, pero que tomó forma en la forma de un juego de naipes para evitar la persecución. Y ahora, bueno, estoy leyendo un libro que habla sobre digamos, propone la hipótesis de que María Magdalena y Jesús, que pertenecían a los esenios y que traían la tradición cabalística judía, porque el tarot tiene muchísimas asociaciones con las letras del nombre, las 70 y tantas letras del alfabeto hebreo, y con el árbol de la vida de la Cábala. Cada una de las 10 sefirot está relacionada con por lo menos 2 arcanos cada uno y los 22 senderos con los 22, y además con con el Evangelio de San Juan, que es el que tiene 22 capítulos, y no por nada. Con lo cual, nada, se abre una posibilidad de que esto sea un conocimiento mucho más antiguo, que se dio forma en forma de tarot y en el sur de Francia y en Marsella, que es por donde se supone que entró María Magdalena. Acá también le voy a dar la palabra a Gabriel, porque él sabe y conoce la zona, Cátara, y podría haber sido, bueno, María Magdalena se la llamó la apóstol de los apóstoles, finalmente, y el Papa Francisco la consagró como tal hace unos años. Así que estamos en una época donde este saber relacionado con la energía femenina está resurgiendo. En auge. Está en auge, sin ninguna duda. Entró por Marsella, Gabriela. Eso dice. ¿Y dónde fue? Se ven investigaciones porque todo el sur de Francia y todavía hay muchos sitios en el sur de Francia que se venera la figura de María Magdalena. Por supuesto. Se dedica a María Magdalena y hay supuestamente una cueva, la Santa Bauma, un poco al norte de Marsella, que tiene una energía muy especial, por cierto, realmente, que supuestamente vivió allí. Después hay una iglesia en Saint-Maximin que supuestamente tiene la calavera, pero mi experiencia es que seguramente no, esto es totalmente falso. Además, por la iconografía como es, ya se ve que es algo muy posterior, muy posterior. Entonces no se sabe bien, pero desde luego toda la zona sur de Francia, desde Marsella y hacia el oeste. Claro, sí. Y hacia el oeste. Hacia acá. Hacia la Occitania, digamos, Sí, claro. y hacia los Pirineos. Sí. Porque todas las vírgenes negras podrían haber estado relacionadas con este culto, podríamos decir, ¿no? Y hay una ciudad en el sur en la Ardèche, en una de las comarcas que se llama Quillan, donde supuestamente había una comunidad que reclamaba, decía que tenían los papiros originales del Evangelio de María Magdalena. Wow. Entonces estos
esto ha sido estudiado por una experta en antropología de las religiones, que es Anine de Mer, de los Países Bajos. Solo se lo dejaron ver a ella. Yo estuve en una conferencia que ella decía que por lo que ella había visto, probablemente sí son del periodo histórico del primer siglo del cristianismo y de esa zona. De Mar Muerto, Qumran, Entonces no sabemos, pero es interesante. El Evangelio del Amado Compañero. Hay un libro Claro. publicado sobre esto. Sí. Bueno, de hecho fue la primera que lo ve resucitar. Es la que a quien él le transmite, podríamos decir, Jesús le transmite ese conocimiento que venía claramente de antiguas formaciones iniciáticas, podríamos decir, ¿no? Bueno, nada, todos son temas apasionantes. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí. ¿O a alguien le Sí. quedó alguna pregunta? ¿Es now or never? Porque Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos, Sí. especialmente a la autora, Muchas gracias. acompañantes. Gracias. nuevamente. Ahora sí, Por favor, Afuera. afuera. Sí, que acá hace calor. Aquí. Gracias a los que han estado online también, ¿eh? Los Para invitamos. Gracias, muchas Allá. gracias. Gracias. Ay, Chao. María Laura, querida. Está desde Argentina.